grabar la sesión para que después si alguien la quiere consultar pueda hacerlo, nos puede mandar un correíto y con mucho gusto se las podemos compartir. Entonces, pues bueno, sin más, agradecerles nuevamente y es todo suyo el webinar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Adriana, muchas gracias a la Escuela de Nutrición del TEC por darnos el espacio y por la invitación y bueno, por supuesto a ti por toda la organización que estuviste teniendo detrás. Bueno, mi nombre es Hernán Santucho, como verán, y vamos a empezar a hablar de lo que es un poco las estrategias nutricionales para lo que es mejora de la composición corporal y también mejora del rendimiento deportivo. Sobre esto, entonces, lo primero que vamos a mencionar, ¿sí? Es que en nutrición existen diferentes abordajes. Y para esto siempre me gusta compartirles esta imagen que es un diagrama de Venn hecho por, bueno, el diagrama de Venn ya existe antes, pero en este caso es de autoría de Francis Holloway, de un artículo de él. Y lo que muestra muy bien este diagrama es que hay diferentes enfoques, diferentes abordajes en nutrición y que no necesariamente todos van a coincidir y que las estrategias que se utilicen en uno no van a aplicar o no van a ser funcionales en otro abordaje. Por ejemplo, siempre digo, ¿no? Una dieta hiposódica puede funcionar muy bien para mi tía, que es hipertensa, puede funcionar muy bien también para alguien que esté buscando algún fin estético, pero no va a funcionar exactamente igual que en estos dos casos que acabo de mencionar para un deportista que que suda demasiado y que mediante ese sudor pierde muchos electrolitos. Entonces, para ese caso, lo que se prescribirá a ese deportista será una dieta alta en sodio. Y fíjense que ya tenemos que no va a ser exactamente lo mismo una recomendación para este deportista que para mi tía o que para la persona que buscaba un fin estético. Entonces, dejando esto en claro de que va a haber cosas que van a aportar a la salud, cosas que van a aportar al rendimiento y cosas que van a aportar a la estética y que no necesariamente van a coincidir, digamos, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esto es parte del análisis de contexto que tiene que hacer el nutriólogo que quiera dedicarse o que quiera trabajar en nutrición deportiva. Entonces, teniendo esto en cuenta, hay que saber que lo que son los objetivos de la nutrición deportiva es aplicar estos principios nutricionales para contribuir al mantenimiento de la salud y para la mejora del rendimiento deportivo. Y esto de mantenimiento de la salud lo decimos a pesar de que recién mismo acabo de decir que no todos los enfoques van a contribuir a esa mejora de la salud o que van a ser exclusivos para la mejora de la salud, pero tampoco desde la nutrición deportiva vamos a dar alguna prescripción que vaya en contra, sino a nadie le vamos a prescribir veneno para ratas para que pueda correr más rápido o para que salte más alto. Entonces, desde este lado es que estamos diciendo que estos son los principios fundamentales de la nutrición deportiva. Entonces, ¿qué otras funciones vamos a tener desde la nutrición deportiva? Y bueno, dentro de lo que son las principales, la nutrición deportiva debe de encargarse de suministrar a nuestro asesorado, a nuestro consultante, ya sea que esté en alto rendimiento deportivo o que sea un deportista recreacional, el combustible necesario para la práctica de su disciplina. ¿Sí? Y en este combustible o en este administrar el combustible, hay que hacer referencia a que hay diferentes momentos. Es diferente el combustible o la cantidad de combustible, mejor dicho, que se pueda necesitar para un entrenamiento que para una competencia o para un partido si estamos pensando por ahí en un deporte de equipo o como puede ser el fútbol o como puede ser el americano. Entonces, otra de las cuestiones que va a tener en cuenta la nutrición deportiva va a ser la función de recuperar, sí, por supuesto, después de hacer el esfuerzo de gastar el combustible, ya sea en el entrenamiento o sea en la competencia, nuestro asesorado debe de recuperar esa energía que gastó. Entonces, la nutrición deportiva ahí va a estar cumpliendo una de sus funciones. Dentro de esta recuperación y de el mantener el rendimiento, también debe de prestarle atención a lo que es la hidratación. Por supuesto que hay cuestiones, y que esto luego va a hacer más hincapié nuestra colega Paula Santiago, en lo que es modificación de peso y modificación de composición corporal, donde habrá situaciones donde habrá que manipular la dieta para que esto suceda, y habrá situaciones donde la manipulación de la dieta es para que esto no suceda, para que se quede tal cual. Otra de las cuestiones que se debe tener en cuenta es la suplementación y el uso de ayudas ergogénicas. Y como decíamos en esto de evaluar el contexto que debe hacer el nutriólogo, tenemos que saber que va a haber situaciones o casos en donde sea necesario y sea un requisito la suplementación
y otros en los que no sea necesario. Entonces aquí es donde va a estar, ¿sí? Porque este justamente es un tema súper amplio que lamentablemente no nos da el tiempo para hablar de él, pero sí sabemos que es un tema bastante incluso polémico. Y bueno, y por supuesto, la nutrición deportiva tiene que estar, digamos, encargándose también de lo que es planificación para viajes o incluso concentraciones. Concentraciones como puede ser, si pensamos en planteles de primera de fútbol, que concentran algunos días antes de los partidos, o incluso si pensamos en otro tipo de deporte donde quizá haya que viajar para competir, ya sea, insisto, ¿no? En algo de alto rendimiento, en un deportista de alto rendimiento, o en un recreacional que decide ir a competir a otra ciudad y que quizá tenga que ir a unos días antes, ya sea que sea un corredor a una maratón o alguno que vaya, no sé, a una competencia de CrossFit. Entonces, a sabiendas de esto, hay que tener en cuenta que para esto necesitamos que la nutrición deportiva tenga un punto de partida. Y el punto de partida, y en esto del análisis del contexto, va a ser a través del análisis del deporte. Y el análisis del deporte lo vamos a hacer a través de dos puntos de vista. Un punto de vista fundamental va a ser desde la fisiología, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los mecanismos que activan la práctica de esa disciplina deportiva? ¿Sí? Porque no es lo mismo un deporte de combate como podría ser el boxeo, como va a ser un corredor de maratones o un corredor de medianas distancias. Entonces, la fisiología lo tenemos que pensar o analizar el deporte para saber cuál es el mejor combustible. Y el otro punto de vista para poder analizar el deporte va a ser desde la biomecánica, ¿sí? Y esto va a tener implicancias en lo que es la composición corporal, ¿sí? Y sobre esto vamos a estar haciendo hincapié durante este webinar. Entonces, si hablamos metámonos de lleno ya en lo que es composición corporal y sepamos que hay diferentes métodos para evaluar la composición corporal. Tengamos en cuenta que cuando hablamos de composición corporal, estamos hablando de un concepto que nos va a hacer referencia al análisis del número que nos da la báscula cuando el sujeto se sube encima, ¿sí? El poder analizar de qué está hecho el peso de ese sujeto o, en otras palabras, de qué está hecho ese sujeto. Sí, y tengamos en cuenta entonces que existe una gran variedad de métodos para poder analizar la composición corporal y lo que tiene es que todos están validados, o todos estos métodos están validados y que tienen diferentes alcances y diferentes limitaciones. Entonces, sabiendo esto, vamos a ver por qué es útil analizar la composición corporal. Y la utilidad de analizar la composición corporal va a radicar, bueno, en lo que decíamos, ¿no? En el poder saber de qué está hecho la persona, el poder saber cómo está compuesto el peso, el número de la báscula que nos da la báscula, mejor dicho. Y otra de las cuestiones que nos va a permitir es saber que nos va a hablar del estado nutricional del sujeto al que le estemos haciendo este análisis, ¿sí? Y esto va a ser fundamental no solamente en rendimiento deportivo, sino también incluso para condiciones de salud, ¿sí? Porque el análisis de la composición corporal no es que sea algo exclusivo para la nutrición deportiva, se puede aplicar en nutrición a salud, pero bueno, en este caso que lo estamos hablando desde la nutrición deportiva, va a tener diferentes implicancias. Y hablando de implicancias, justamente el análisis de la composición corporal, una muy importante es la de tener implicancias en rendimiento deportivo. De hecho, rendimiento deportivo y análisis de composición corporal van totalmente de la mano, ¿sí? Entonces, otra de las cuestiones que vamos a tener en cuanto a los fundamentos de analizar la composición corporal va a ser medir qué tan efectiva es la intervención. En este caso, como nutriólogos, vamos a poder medir qué tan efectivo está siendo la prescripción de calorías que haya realizado o la prescripción de alimentación que haya realizado para este sujeto, ya sea que nos va a poder permitir ver si va bien hacia los objetivos que estaban planteados o si estábamos yendo mal y hay que corregir. Entonces, esto es importante de saber. Ahora sí, metámonos un poco más de lleno en cuáles métodos existen para poder analizar lo que es composición corporal. El primero de los métodos que le quiero compartir es la atletismografía por desplazamiento de aire, o más conocida como BOTPOT, ¿sí? Que son estas capsulitas que aparecen en la imagen. Y la verdad que es un método que quizá no es recomendable para personas que tengan claustrofobia. ¿Por qué? Porque como ven en la imagen, la persona debe de meterse dentro de la cápsula y pasar algunos minutos ahí encerradito. Y como verán, es un espacio pequeño, ¿sí?
Lo que sí tienen que saber es que la persona cuando se analiza aquí va a ser a través de, tiene que estar vestida en traje de baño. De hecho, a la señorita de la imagen lo que le falta es su gorrito como el de natación. Y en el caso de que sea un hombre, también tendrá que usar el gorrito de natación e incluso, si fuera el caso, considerar en rasurarse o depilarse las partes del cuerpo con mucho vello. Otra de los métodos para el análisis de la composición corporal es la densitometría ósea, o más conocida como DEXA, ¿sí? Que en definitiva es como como la máquina que vemos aquí, es una especie de escáner corporal. ¿Sí? Va a pasar el bracito, va a recorrer a lo largo del cuerpo del sujeto que va a estar acostado en esa camilla y va a poder analizar su composición corporal. Sí vale la pena destacar que este método es el gol estándar para lo que es la densidad mineral ósea, y que densidad mineral ósea no estamos hablando exactamente de composición corporal, pero esta máquina nos permite las dos cosas, y analizar densidad mineral ósea, pero también analizar composición corporal. Otro de los métodos que existen para lo que es el análisis de la composición corporal es la resonancia magnética nuclear, ¿sí? Esta es bastante conocida porque los deportistas se la están haciendo constantemente, más que nada para analizar segmentos y ver si hay lesiones o no, muy común en futbolistas o en jugadores de americano que se analizan las rodillas a ver qué está pasando, si es que hubo o no lesión. Entonces, este método sí vale la pena destacar que es el gol estándar para el análisis de composición corporal. Otro de los métodos, y que la verdad es muy difundido, es la bioimpedancia electrónica o bioimpedancia eléctrica, ¿sí? Y tenemos dos posibilidades. Tenemos aparatos como esta báscula con manubrio que se conocen como monofrecuencia porque es una corriente eléctrica que recorre el cuerpo, sale de un lado del manubrio y vuelve después de recorrer el cuerpo al otro lado del manubrio. Según el tiempo que tarde es lo que nos va a decir o nos va a hablar de la composición corporal de esta persona. Y existen, como les mencionaba, básculas monofrecuencia y básculas multifrecuencia, así que tienen más de un polo donde se emite la corriente y más de un polo donde se recibe esa corriente eléctrica. Y por supuesto, le vamos a hablar de antropometría, ¿sí? Antropometría también es un método bastante difundido, ¿sí? Y sobre este método es sobre el cual vamos a hacer hincapié. Pero antes de hablar de antropometría, quiero decir que todos los métodos tienen ventajas y desventajas o alcances y limitaciones. Entonces, ¿qué es lo importante? Saber cuáles son o conocer los alcances del método que quisiera ocupar para poder ocuparlo de la mejor manera. Exactamente lo mismo con las limitaciones. Entonces, pasemos a hablar de lo que es antropometría y les quiero contar de sus ventajas. Ventajas que tiene un bajo costo de aplicación, porque la verdad que comprando algunas herramientas que van a ser mucho más bajo costo que comprar un resonador o que comprar un BODPOD, entonces haciendo esto y capacitándose para poder medir de manera adecuada, se puede lograr analizar composición corporal bajo este método. Otra de las ventajas que tiene es que es de fácil aplicación, sí, es bastante sencillo, incluso hasta es engañosamente sencillo, sí, porque se lo ve tan sencillo que personas que no están capacitadas intentan aplicarlo también. Otra de las cuestiones como ventajosa que tiene es que se transporta muy fácilmente y podemos, como vemos aquí en las tres imágenes, estas tres herramientas que están a la izquierda, entran tranquilamente en una mochila y le permiten al nutriólogo que ocupa este método ir de una consulta a otra o incluso ir hasta el lugar de campo. Por eso se dice que es un método de campo, ¿sí? Porque permite analizar la composición corporal de las personas que se quiera en el lugar donde suceda la acción. Por ejemplo, no sé, un vestuario de un club de fútbol podría llegar a ser. Y finalmente, otra de las ventajas que tiene este método es que está validado para una amplia franja de población. Y esto nos incluye tanto a deportistas como a niños para evaluar crecimiento y desarrollo, e incluso personas mayores o en algunas patologías. Pero bueno, no todo es color de rosas y también tiene desventajas este método y hay que saberlas para, como les decía, conociendo las desventajas, podemos luego limitarlas y potencializar el uso que tiene este método. Por ejemplo, una de las desventajas es que se necesitan personas que estén entrenadas para poder realizarlo. Pero ¿cuál sería la posibilidad? Es que estas desventajas se puede disminuir, por ejemplo, haciendo una certificación ISAC o haciendo alguna certificación en antropometría
que permita, digamos, entrenar este tipo de certificaciones. Tienen mucho entrenamiento, mucha práctica y las personas en general salen midiendo bien y como corresponde. Entonces, aquí es como ya empezamos, fíjense, a disminuir esta desventaja. Otra de las posibilidades es que de las desventajas es que existe resultados dispares cuando las mediciones son realizadas por diferentes personas o incluso con instrumentos diferentes. Entonces, esto también se puede limitar, por ejemplo, siguiendo un protocolo, ¿sí? Y estandarizando los lugares y los sitios de medición. Y en cuanto a instrumentos diferentes, asegurarse que el instrumento que se vaya a utilizar esté calibrado. En otras palabras, quiere decir que el instrumento que esté utilizando mida lo que dice medir. Si dice que son 10 centímetros, que sean realmente 10 centímetros y no 11,5, por ejemplo. Entonces, aquí también esta desventaja, perdón, es posible de disminuir mediante esta situación. Otra de las cuestiones es la variabilidad individual en la técnica del evaluador. Y bueno, y esto en realidad es nada más y nada menos que el factor humano, ¿sí? El factor humano, siempre que haya un factor humano puede haber posibilidad de error. Y esto va a pasar por más que se utilice la mejor tecnología, si la está manejando un ser humano, puede pasar esta situación. Y bueno, y finalmente, una de las desventajas es que es un método no recomendado en algunas situaciones, como por ejemplo en obesidad o una persona que esté con mucha retención de líquidos y esté edematizada. Pero bueno, como les mencionaba, si conocemos estas desventajas, podemos limitarlas mediante las cuestiones que les fui platicando. Entonces, tengamos en cuenta que la antropometría nos permite diferentes niveles de análisis. Por ejemplo, podemos analizarlo desde el nivel químico o desde el nivel anatómico. Por ejemplo, un análisis de nivel químico sería bajo un modelo que se conoce como un modelo de dos componentes, que es el más difundido actualmente. El modelo de dos componentes permite descomponer el peso corporal del sujeto en masa grasa y en masa libre de grasa. O muchos también lo dicen como masa magra, ¿sí? Pero estamos refiriéndonos a lo mismo, a la masa libre de grasa. O también tenemos modelos que son anatómicos de 4 componentes o de 5 componentes, donde, por ejemplo, en el 5 componentes, lo que se analiza es masa muscular, masa adiposa, masa ósea. Se considera a la piel, sí que es el órgano más extenso del cuerpo, se lo considera dentro de uno de los componentes a analizar. Y finalmente se va a considerar un componente residual que va a hacer referencia a todo lo que no entra en estos 4 componentes que mencionaba recién. Entonces, sabiendo esto, hay que plantear ciertas diferencias entre estos dos modelos. Ambos son de composición corporal, ambos se pueden obtener por antropometría, ¿sí? Y tengamos en cuenta esto. Cuando hablamos de un modelo de 2 componentes, estamos hablando de un modelo a nivel químico. Entonces, cuando estemos hablando aquí, cuando estemos utilizando este modelo, mejor dicho, vamos a estar hablando de grasa. En cambio, por ejemplo, con el modelo de 5 componentes, vamos a estar hablando de tejido adiposo. Y en principio podrán pensar, uy, pero son prácticamente sinónimos. Bueno, justamente por ser o por pertenecer a modelos diferentes, no son sinónimos, porque cuando hablamos de grasa, vamos a estar hablando a nivel celular, a nivel molecular, y lo que se está refiriendo es pura y exclusivamente a lo que es el componente lipídico, ¿sí? A los que son los triglicéridos o triacilglicéridos de los adipocitos, perdón. Sí, por ejemplo, aquí, bajo este modelo de 2 componentes, lo que vamos a hacer es solamente considerar toda esta fracción lipídica de la célula y no el resto de la célula. Y la célula tiene más que fracción lipídica, así va a tener organelas, va a tener líquido, va a tener agua, va a tener proteínas. Entonces, sepamos que eso es lo que analizaría el otro modelo, el modelo de 5 componentes que está hablando de nivel anatómico y donde va a considerar no solamente al componente lipídico, sino también al agua, a las proteínas, a los electrolitos. Digamos que sería considerar a lo que es la totalidad de la célula. Entonces, ¿esto quiere decir que uno es mejor que el otro? No, quiere decir que son diferentes y que uno tiene que saber que estamos hablando de cosas diferentes. En todo caso, verán ustedes o cada uno verá qué tan complicado o qué tan fácil es poder explicar o qué tanta capacidad de entendimiento tenga el sujeto al que estamos analizando. Sabiendo esto, vamos a plantear
cuáles son los tejidos interesantes a cuantificar mediante lo que es antropometría, en este caso para el análisis de composición corporal. Los tejidos importantes de cuantificar o los más interesantes van a ser lo que es el esqueleto, ¿sí? Que esto va a tener referencia a lo que es y va a estar dado por la genética, lo que es la masa muscular y lo que es el tejido adiposo. Y lo interesante de analizar estos tres tejidos, más allá del modelo que se utilice, es que la interacción que hay entre ellos y saber que a veces el esqueleto nos va a condicionar la cantidad de masa muscular o está bueno a veces hacer relaciones entre lo que es tejido adiposo y tejido muscular que posee. Pero bueno, como les decía, lo que es el esqueleto va a estar dado por la genética y lo que es tejido adiposo y tejido muscular también va a estar dado por la genética, pero lo importante aquí de estos dos tejidos en particular es que son posibles de modificar, a diferencia del esqueleto, ¿sí? El tejido adiposo y el tejido muscular se pueden modificar con una intervención, ya sea de entrenamiento o de nutrición o una intervención conjunta de entrenamiento más nutrición. Porque lamentablemente, al menos que yo sepa, no existe una dieta o un plan de alimentación que alargue las tibias unos 10 centímetros para que esa persona pueda llegar a la elite en básquetbol. Entonces, como no existen este tipo de intervenciones, solamente a veces podemos entrar o ver cómo modificar los tejidos que sí se pueden modificar, pero teniendo en cuenta la interacción que tenga o la relación que exista con el tejido del esqueleto. Entonces, para dejar esto un poco más en claro, vamos a estar, que nos estamos refiriendo a lo que son aspectos plásticos, que son los posibles de modificar, y aspectos genéticos, que van a ser los que ya vienen en la carga genética de la persona. Entonces la pregunta podría ser, ok, perfecto, son estos los tejidos que podemos analizar, ¿cómo los analizo con antropometría? Antropometría yo voy a obtener información de lo que son los aspectos plásticos o de los tejidos plásticos mediante los perímetros, voy a obtener información de masa muscular, perímetros o circunferencias, que es también llamado de esta manera. Y voy a obtener información de lo que es la masa adiposa a través de los pliegues. En cuanto a lo que es la estructura ósea, la información la voy a obtener de tres tipos de medidas diferentes, que son los diámetros, las alturas y las longitudes segmentarias. ¿Sí? Entonces, para que esto quede bien en claro, lo que vamos a decir es que los pliegues cutáneos, les decía recién, nos van a dar referencia o nos van a dar información sobre lo que es la masa adiposa. Y esto en lo que es nutrición deportiva va a tener implicancias o nos va a dar información sobre cómo está el balance energético de ese sujeto y va a tener implicancias en lo que es rendimiento físico, ya que el tejido adiposo es un tejido que no es activo y que puede representar como un peso muerto, como un lastre, ¿sí? Por ejemplo, un jugador de voleibol que está brincando durante todo el partido, si tiene más tejido adiposo, este le va a jugar en contra, va a hacer que necesite más fuerza para poder brincar a la misma altura que alguien o que ese mismo sujeto con menor cantidad de masa adiposa. Entonces, en algunos casos por ahí será necesario que tenga este tejido adiposo, pero bueno, sepamos que esta es un poco la implicancia en nutrición deportiva. En cuanto a los perímetros que nos iban a dar información sobre la masa muscular, todo esto va a estar relacionado a lo que es la fuerza, la potencia, la velocidad y por supuesto también en lo que es el estado nutricional. Y lo que es los diámetros y las longitudes y alturas segmentarias nos van a dar información sobre lo que es la masa ósea y esto va a tener relevancia porque nos van a hablar de lo que es la biomecánica y las capacidades que tenga esa persona, ese atleta, para ejecutar determinados movimientos, donde va a haber de disciplinas deportivas, que esto es sumamente importante, y va a haber disciplinas deportivas donde quizá no sea tan importante. Por ejemplo, hay disciplinas o deportes como el rugby o como el americano que si no se tiene un esqueleto determinado, no se va a poder jugar o no se va a poder llegar a lo que es la elite en competencia. Por supuesto que lo podrá jugar de manera recreacional o como manera de ayuda psicológica, esto de evitar ir a terapia que está muy de moda hoy, pero no llegará a hacerlo de manera elite. Entonces, esto está bueno de saber porque a veces nos toca hacer a los nutriólogos quienes analicemos estos casos. Y si viene alguien con determinadas características, podemos analizarlo desde estos aspectos. Ahora, dicho todo esto y obteniendo esta información mediante primero la evaluación, ¿sí? Mejor dicho, primero hay que medir. Una vez que se mide,
se procesa la información y ahí podemos estar en condiciones de evaluar la composición corporal. Una vez que tenemos la evaluación de la composición corporal, llega el momento de poder plantear lo que son objetivos nutricionales. Y sobre esto, ¿sí? Sobre los objetivos nutricionales, le voy a dar la palabra a mi colega Paula Santiago, quien les va a comentar mucho mejor esto. Dejo de compartir pantalla para darle a ella. Ahí está. Bueno, ya me presentó Adriana igual, mi nombre es Paula Santiago, cualquier duda igual o consulta, luego va a haber un espacio de preguntas. Y continuando esta presentación de estrategias nutricionales, ¿sí? Para la recomposición corporal, una vez que, como mencionó Hernán, ya tenemos una buena evaluación de la composición corporal, sea con el método que sea, como él les mencionó, no es que hay buenos y malos, sino que cada cual tiene sus limitaciones o sus ventajas, y entonces esto es lo que tendremos que tener en cuenta para ver qué es lo que a mí me conviene en mi consulta, ¿sí? Para brindarle la información a mi paciente, que es la herramienta con la que yo me sienta más cómodo y me brinde más información. Entonces, una vez que tenemos todo esto, ahora sí, hay que plantearse objetivos, ¿sí? La definición clara de objetivos con nuestros pacientes es fundamental para el éxito en la recomposición corporal. Entonces, a nosotros nos gusta este planteamiento que se llama SMART, que nos dice que tenemos que plantear los objetivos los objetivos tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables por nuestro paciente, tienen que ser relevantes para ellos y tienen que tener un tiempo determinado. Entonces, de esta manera, yo puedo plantear un objetivo, como por ejemplo puede ser el descenso de masa adiposa, pero entonces, ¿qué cantidad de masa adiposa? ¿En qué tiempo? ¿Cómo vamos a hacer ese descenso? Y todo esto yo lo tengo que plantear con mi paciente, ¿sí? Con mi paciente, o en el caso que yo trabaje en un equipo de un deporte, también estarán a cargo de plantear este objetivo con nosotros el cuerpo técnico y el cuerpo médico, ¿sí? El objetivo se plantea entre todos. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿por qué es fundamental plantearnos estos objetivos? Y la recomendación siempre es que los objetivos nos queden claros a nosotros y también les queden claros al paciente, por lo tanto siempre es bueno anotarlos, ¿sí? Anotarlos y que cuando yo mando, por ejemplo, el plan de alimentación, los objetivos sean lo primero que yo ponga, esto es como consejo personal, ¿sí? Para que el paciente también esté enfocado a dónde vamos. Podemos igual plantear objetivos a corto plazo y a largo plazo, claro que sí, pero siempre los tiempos tienen que estar fundamentados, tienen que estar plasmados en ese papel. Los objetivos nos van a ayudar a establecer expectativas que sean realistas, ¿sí? Tanto a nosotros como a nuestros pacientes, en este caso los deportistas. Y los objetivos van a ayudar a que el paciente esté motivado y esto va a hacer que mejore su adherencia al plan de alimentación o al plan de entrenamiento en el caso que sean entrenadores. Y por último, nos va a permitir evaluar el progreso de una manera objetiva. Entonces, si mi objetivo en este caso que yo había planteado era disminuir masa adiposa, no sé, 300 gramos de masa adiposa de esta consulta a la consulta siguiente que será en 2 semanas, ok. Por ejemplo, con antropometría, que es lo que les mencionó Hernán, que es el método que nosotros más utilizamos, esto es personal, ¿sí? Yo puedo evaluar en la consulta siguiente si este paciente, este deportista, sí logró bajar esos 300 gramos o no. Y entonces, sí, tengo un objetivo que es medible, es alcanzable, tiene un tiempo determinado y puedo evaluar su progreso y entonces ver si tengo que ajustar o no el plan de alimentación con el deportista. ¿Cuáles son los objetivos posibles cuando estamos hablando de recomposición corporal? Prácticamente vamos a tener 3. Por un lado, el de mantener la composición corporal, porque quizás la composición corporal para el momento en su macrociclo de entrenamiento o de competencia es el adecuado, entonces lo que vamos a querer hacer es mantener esa composición corporal. Por otro lado, puede ser un objetivo disminuir masa adiposa, y por otro lado, el objetivo que sigue es el de aumentar masa muscular. Entonces, básicamente vamos a trabajar en estos 3 objetivos. ¿Cuáles son las estrategias nutricionales que tendré que tener en cuenta para poder cumplirlos? Entonces, dependiendo del objetivo,
¿sí?, que yo persiga con mi deportista, voy a plantearme en primer paso cuál va a ser la prescripción del requerimiento calórico. Y mi objetivo va a ser mantener composición corporal, claramente vamos a hacer un plan normocalórico, ¿sí? Por lo tanto, las calorías van a ser las mismas que se está consumiendo en ese momento, pero si yo quiero disminuir la masa adiposa, entonces mi plan tendrá que ser de un déficit calórico o un plan hipocalórico, y al contrario, si mi objetivo es aumentar la masa muscular, lo que voy a tener que plantear entonces, prescribir, va a ser un plan que tenga superávit calórico, ¿sí?, o más calorías de las necesarias. Entonces, fíjense que estos son los 3 objetivos que tenemos, ¿sí?, y 3 posibilidades de requerimiento, de prescripción de requerimiento calórico. Por lo tanto, acá muchas veces nos preguntan, o en consulta llegan los pacientes y cuando hacemos la evaluación de la composición corporal, lo que nos dicen es, bueno, uno le pregunta, bueno, ¿cuál sería tu objetivo? Bueno, yo quiero disminuir masa adiposa y aumentar masa muscular. Y acá entonces es donde viene el problema. ¿Por qué? Porque claramente, como ustedes lo ven, para un objetivo voy a tener que hacer un déficit calórico y para el otro voy a tener que hacer un superávit calórico. Por lo tanto, se contradicen. ¿Qué pasa? Si es un deportista recreacional, por ejemplo, que recién empieza a realizar una práctica deportiva, cualquiera sea, puede ser que en un primer momento puedan cumplirse los 2 objetivos, vayan cumpliéndose estos 2 objetivos al mismo tiempo. Pero va a llegar un punto en donde esa persona va a estar o muy cerca de su piso de masa adiposa o muy cerca de su techo de masa muscular, y entonces ahí ya se va a empezar a complicar y sí o sí voy a tener que delimitarme a uno de los dos, o disminuir masa adiposa o aumentar masa muscular. Entonces, dependiendo del contexto, como les mencionaba Hernán, que hay que hacer del deportista, de la persona, de mi paciente, yo evaluaré junto con él qué es conveniente para ese momento. Siempre hay que tener en cuenta esto de en qué etapa del ciclo de competencia, ¿sí?, o del macrociclo de entrenamiento está este sujeto, porque no va a ser lo mismo si está en competencia que si está en pretemporada, por ejemplo, donde los entrenamientos se duplican, el volumen de entrenamiento se duplica o se triplica, o si, por ejemplo, está de vacaciones. Entonces, dependiendo del caso, veré, ¿sí?, cuál de estos objetivos se ajusta mejor y siempre lo coordinaré con mi paciente para que también estemos, ¿sí?, siempre caminando juntos para que estos objetivos se logren. De acuerdo a los macronutrientes, ¿sí?, lo que voy a tener que hacer es una distribución X. En el caso, por ejemplo, de un plan normocalórico, la distribución va a ser normal, pero sí tengan en cuenta, los que no se dedican a nutrición deportiva, que a diferencia de, por ejemplo, lo que vamos viendo siempre de hacer una distribución normal y basarnos en porcentajes, siempre en deporte nos vamos a estar basando en gramos por kilo de peso de nuestro deportista. Entonces, hacemos una distribución normal de macronutrientes, ¿sí?, pero basada en gramos por kilo de peso del deportista. Ahora bien, si el objetivo era disminuir masa adiposa, tengo que tener en cuenta que deberé bajar la cantidad de hidratos de carbono que esté consumiendo ese sujeto, y siempre teniendo en cuenta que se cubran igual sus requerimientos mínimos para el deporte que realiza. Aumentaré las proteínas, ahora vamos a ver por qué las vamos a aumentar. Disminuiré la cantidad de lípidos y aumentaré la cantidad de fibra para que haya mayor saciedad. Y en el caso de querer aumentar masa muscular, lo que voy a tener que hacer es aumentar la cantidad de hidratos de carbono. Las proteínas pueden estar iguales o levemente aumentadas, lo mismo que los lípidos. Los lípidos los puedo mantener iguales, pero si veo que con la cantidad de hidratos de carbono y de proteínas que yo le estoy prescribiendo a mi deportista no llega a cubrir las calorías totales, entonces lo que puedo hacer es aumentar levemente también la cantidad de lípidos que yo le dé en su dieta, y la fibra va a estar igual o disminuida, ¿sí?, dependiendo el volumen gástrico y la sensación de saciedad que tenga mi paciente, en este caso el deportista. Veamos macronutriente por macronutriente, porque acá sí les di unas pautas generales de lo que tendríamos que tener en cuenta dependiendo del objetivo, ¿no?, que nos planteemos en cuanto a composición corporal. Lo primero que tenemos que saber es
que tenemos muchísimos deportistas, ¿sí?, que tienen fobia a los hidratos de carbono, lo que se llama carbofobia. ¿Por qué? Porque tienen miedo a engordar, sobre todo en lo que son deportes estéticos, ¿sí?, gimnasia rítmica, danza y demás. Siempre tenemos que hacer la aclaración, y esto lo dejo, es una cuestión de salud también, que cuando uno piensa en carbohidratos, mucha gente está pensando en todos estos alimentos que tenemos aquí abajo, ¿no? Churros, pasteles, a una hamburguesa, un muffin, pero en realidad siempre vamos a recomendar, como nutriólogos, los hidratos de carbono que tenemos arriba: frutas, verduras, granos enteros en lo posible, ¿sí?, y cereales. Por lo tanto, hay que hacer esta diferenciación y explicarle que todos estos alimentos que tenemos aquí debajo son carbograsas, son hidratos de carbono ligados a grasas, y que en realidad cuando uno ve su composición corporal, muchas veces tienen más cantidad de grasas que de hidratos de carbono, o quizá tienen demasiados hidratos de carbono refinados. Por lo tanto, un stop a estos, ¿sí?, y hacer esta diferenciación con nuestros deportistas, que crean que no, hay muchos que tienen miedo de consumir hidratos de carbono. Así como les dije que muchos tienen miedo de consumir estos hidratos porque justamente lo que tienen miedo es de aumentar de peso corporal, y sobre todo de masa adiposa, sepan que manejar, ¿sí?, la prescripción de los hidratos de carbono es un arte, aparte de una ciencia. ¿Por qué? Porque es muy, muy difícil de manejar. Van a ver, yo ahora les voy a mostrar que los rangos en los que trabajamos son muy amplios, entonces es muy difícil dar justamente en el punto óptimo, en cuál es el requerimiento óptimo para ese deportista en ese contexto específico. Y es muy difícil también cuando tenemos este tipo de personalidades, como les mencionaba antes, del deportista, en dicotómicas, que piensan o que no quiero nada de hidratos de carbono porque voy a aumentar de peso, o quiero todos los hidratos de carbono porque es mi mejor combustible para mi deporte, y entonces se pueden pasar. ¿Qué pasa? Si yo doy insuficiente cantidad de hidratos de carbono, me voy a quedar corto de energía, entonces el deportista se va a sentir cansado, y si ese déficit de energía es prolongado en el tiempo, lo que va a terminar pasando también, o que podría llegar a pasar, es que ese deportista se termine lesionando. Y claramente no queremos eso porque estaríamos perjudicando su rendimiento deportivo. Ahora bien, si en el caso contrario yo doy un exceso de hidratos de carbono en su plan de alimentación, lo que va a pasar es que se va a incrementar la adiposidad, ¿sí? Entonces, este es el miedo que tienen todos, inclusive nosotros como nutriólogos, porque tenemos que dar una recomendación, una prescripción de hidratos de carbono que sea intermedia, que sirva y le funcione a mi paciente, ¿sí?, para ese momento específico del entrenamiento o de la competencia donde esté, que lo ayude a cumplir su objetivo en composición corporal y que aparte le aporte la energía suficiente. Y entonces acá nos metemos un poquito con el posicionamiento de nutrición para el rendimiento deportivo que hace el Colegio Americano de Medicina del Deporte. Y ellos dicen que la ingestión de hidratos de carbono que nosotros tenemos que prescribirle a los deportistas debe estar basada en la intensidad de su entrenamiento y ofrecer la energía necesaria para acelerar todos los procesos de recuperación muscular, ¿sí?, que se producen por el esfuerzo. Por lo tanto, nunca, ¿sí?, tengo que hacer una restricción tan grande como para que el sujeto no llegue a cubrir estas necesidades. Y por eso es tan difícil de manejar. Entonces, fíjense, me gusta siempre no es una línea del tiempo, sino que es una línea de prescripción de hidratos de carbono. Tenemos dos extremos. Por un lado, la recomendación más mínima de hidratos de carbono que hacemos en deporte, que puede llegar a ser de 3 gramos por kilo de peso del deportista, hasta la recomendación más alta que ven acá, que es de 8 a 12 gramos, ¿sí?, por kilo de peso. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta dos cosas. Y otra vez volvemos a una de los slides iniciales de los que les habló Hernán. Hay que evaluar el deporte, ¿sí? En este caso será desde la parte fisiológica y evaluar el combustible, pero también desde el lado de la composición corporal. ¿Por qué? Tengan en cuenta que, por ejemplo, un powerlifter muy probablemente no consuma 12 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso, pero sí un maratonista antes de competencia, o si está haciendo una sobrecarga de glucógeno.
Entonces, tengo que tener en cuenta qué tipo de deporte hace mi paciente y también a qué intensidades y qué volumen de trabajo está teniendo en este momento. Entonces, generalmente los requerimientos más altos lo van a tener los maratonistas, triatletas, Ironman, ¿sí? Los deportistas de resistencia, y los requerimientos más bajitos los van a tener aquellos deportes de estética como gimnasia deportiva, y también, por ejemplo, las categorías de peso en combate, los que compiten por categoría de peso, generalmente van a estar dentro de estos niveles más bajitos. Y en el medio tendremos algunos deportes de equipo, dependiendo si están en pretemporada o no. Entonces, fíjense que tengo entre la prescripción más pequeña de hidratos de carbono, que es 3 gramos por kilo de peso, hasta la de 12 gramos por kilo de peso por día, tenemos 9 gramos de diferencia. Es muchísimo, cuando lo pasamos a calorías es muchísimo. Por eso es muy importante, en cuanto a los hidratos de carbono, tener un feedback constante con el deportista o con mi paciente para ver cómo se siente, si está llegando cansado, si en realidad está bien, si ve que si se siente que está más pesado, si aumentó de peso, y entonces ahí ir viendo y ajustando estas cantidades de hidratos de carbono de acuerdo al objetivo que tengamos planteado en cuanto a composición corporal. Fíjense que en proteínas, en realidad, las recomendaciones van a ir de 0,8 gramos por kilo de peso, que es la recomendación que hace generalmente la Organización Mundial de la Salud, hasta 1,7 gramos por kilo de peso en lo que es deportes de fuerza, pudiendo llegar en algunos casos hasta 2,2. Pero si se fijan, ni siquiera tenemos 1 gramo, no hay ni siquiera 4 calorías, ¿sí?, en esta línea de prescripción posible en cuanto a proteínas. Por eso es bastante más fácil de manejar la cantidad de proteínas por día que le tenemos que dar a nuestro deportista. Estas son las recomendaciones generales, ¿sí?, para deportes de resistencia, de fuerza, o para personas que no practican ningún tipo de actividad física. Pero luego tenemos varios estudios en donde sí ya empiezan a hablar, por ejemplo, de deportistas que están en condición hipocalórica, es decir, que están con un déficit de energía. Y si se fijan, por ejemplo, estos 3 primeros casos, vamos a ver que ya la prescripción de lo que es proteínas, el requerimiento proteico, es un poquito más alto. En el primer caso, tengan en cuenta que llega hasta 3,1 gramos por kilo de masa magra, es decir, masa libre de grasa, ¿ok? No del peso del sujeto. Pero si no, generalmente las recomendaciones van a estar en 2,3, 2,7, hasta 2,7 gramos por kilo de peso por día de mi deportista, ¿sí? Entonces, ¿por qué aumenta el requerimiento de proteínas cuando estamos haciendo un plan hipocalórico, cuando estamos haciendo un plan de déficit de energía? Bueno, hay varios estudios, yo acá les dejo algunos, y esta es una de las últimas revisiones que hay al respecto. Y en realidad lo que nos mencionan es que debemos aumentar la cantidad de proteínas, porque lo que va a hacer es funcionar de protector de mi masa magra o de mi masa muscular en este caso. Entonces, fíjense que en la última revisión que se hizo, lo que nos menciona es que la pérdida de masa magra se va a atenuar cuando estoy haciendo un déficit energético moderado, ¿sí?, hasta el 40%, si nosotros en su plan de alimentación aumentamos la cantidad de proteínas. ¿Y cuánto se tiene que aumentar? Entre el doble o el triple de la recomendación diaria. Pero la recomendación diaria es ese 0,8 o 1 gramo que teníamos para personas que no hacen actividad física, ¿sí? Por lo tanto, vamos a estar hablando de que el requerimiento va a estar dado entre 1,6 gramos por kilo de peso de proteínas o 2,4, ¿sí? Eso va a depender de la persona que yo tenga enfrente, de cuánto pesa ese sujeto, de la cantidad de calorías que le voy a estar dando. Cuando hablamos de un déficit energético de aproximadamente el 40%, vamos a estar hablando de unas 300 a 500 calorías, ¿sí?, como mucho. No puedo hacer planes demasiado restrictivos en este caso, porque indefectiblemente entonces sí se va a estar perdiendo masa muscular. Claramente, otra de las recomendaciones y de las cosas que vieron en esta revisión de estudios es que potencia, ¿sí?, estos beneficios de proteger la masa magra, la masa muscular, combinar esta dieta hipocalórica con entrenamiento físico, sobre todo entrenamiento de fuerza. Y sepan que en realidad está demostrado que el aumento de la cantidad de proteínas día va a ayudar a proteger esta masa muscular siempre y cuando ese déficit sea
un déficit moderado, un déficit de hasta el 40%, ¿sí? Por lo tanto, hay que tener en cuenta acá, como dice, el contexto de la magnitud de ese déficit energético que estoy haciendo. No hay estudios que demuestren de déficit calóricos arriba del 40% que haya un dosaje de proteínas que pueda proteger la masa muscular. Por eso siempre los déficits tienen que ser moderados, ¿sí? ¿Qué consideraciones tengo que tener además con las proteínas? Porque la mayoría de los deportistas vienen y siempre quieren consumir un suplemento de proteínas y por ahí ya están cumpliendo con su requerimiento, con la alimentación que nosotros le estamos dando, ¿sí? Con el plan que le prescribimos. Entonces, por un lado, sepan que hay pocos estudios longitudinales, es decir, a lo largo del tiempo, que vean cuál es la sobrecarga renal. En personas sanas sí hay un estudio que dice que hasta 2.8 gramos por kilo por día de proteínas no causaría ninguna sobrecarga renal, es decir, que no tendría efectos nocivos en los riñones. Ahora, si yo voy a dar un plan, voy a prescribir un plan de alimentación en donde haya mayor cantidad de proteínas, la realidad es que no está estudiado, entonces no sabemos si en personas sanas a largo plazo eso puede llegar a causar una falla renal. Por otro lado, si nosotros aumentamos excesivamente la cantidad de proteínas, lo que va a pasar es que vamos a tener carencia de otros nutrientes. Es decir, muy probablemente nos quedemos cortos de hidratos de carbono e insuficientes de energía, ¿sí? Y también vamos a estar restringiendo la cantidad de vitaminas, minerales y fibra que estemos aportando en ese plan de alimentación. Por lo tanto, son consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de prescribir un plan, ya sea hipocalórico o hipercalórico, ¿sí? No importa cuál de los dos sea el objetivo. Y respecto a los lípidos, y volviendo al posicionamiento del Colegio Americano de Medicina del Deporte, fíjense que acá sí da una recomendación en porcentaje, ahora yo les voy a mostrar en gramos por kilo de peso, pero siempre recomiendan que esa prescripción que hagamos de lípidos se encuentre entre un 20% y un 35% del valor calórico total. Nunca menos del 20%, porque entonces ahí podría verse afectado el rendimiento e incluso es muy difícil adherir a un plan de alimentación a lo largo del tiempo si estoy dando una restricción muy importante de lípidos. Entonces la recomendación va a ser siempre mantenerse nunca por debajo del 20%, mantenerse por arriba de ello. En caso de un descenso de masa adiposa, lo que vamos a estar recomendando es entre 0,5 a 1 gramo por kilo por día de lípidos. El objetivo es mantener, ¿sí?, la composición corporal. Vamos a estar recomendando alrededor de 1 gramo por kilo por día. Y en el caso de un aumento de masa muscular, lo ideal sería mantenerse en este 1 gramo por kilo por día, pero como les mencionaba, cuando comencé a hablar, si yo veo que no voy a llegar a cubrir el valor calórico total del deportista, lo puedo subir un poquito. Y siempre voy a tratar de recomendar todo lo que son grasas saludables, ¿sí?, lípidos saludables, poliinsaturados, ¿sí?, y de origen vegetal, si son aceites preferentemente crudos y demás, ¿sí? Sí tener en cuenta esas restricciones y limitar sobre todo lo que son las grasas, los lípidos saturados. Entonces, como conclusiones y para ir terminando, sepan que lo primero que vamos a tener que hacer, como les mencionó Hernán, es evaluar la composición corporal y, como les dijo, no importa el método que utilicen, siempre y cuando ustedes sepan cuáles son las limitaciones de ese método y puedan lo puedan hacer de manera correcta, ¿sí?, que sea confiable para poder seguir evaluando a ese sujeto en el tiempo. Y una vez que yo tengo la evaluación de la composición corporal al día de hoy, podré sentarme con mi deportista y con el cuerpo técnico, en el caso de ser así, el cuerpo médico, para poder plantear objetivos, que los objetivos tienen que ser específicos, tienen que ser medibles, tienen que ser alcanzables, tienen que ser relevantes para mi paciente. Y una vez que tengo esos objetivos planteados, lo que voy a hacer es ver qué estrategia nutricional se va a ajustar mejor para hacer la prescripción del plan de alimentación. Una vez puesto en marcha el plan de alimentación, ¿sí?, ¿qué voy a hacer? Esto es un círculo virtuoso. Con el tiempo voy a volver a recurrir a una evaluación de la composición corporal
para ver si el plan está teniendo los resultados que esperábamos, si se están cumpliendo los objetivos, si estamos cumpliendo con los tiempos que habíamos pautado para esos objetivos, o ver si tenemos que ajustar, ya puede ser calorías, sí, o puede ser algún macronutriente en específico. Y así nuevamente. Entonces volveremos a hacer un análisis de la composición corporal, luego plantearemos nuevos objetivos, ajustaremos la estrategia nutricional, y ese va a ser nuestro círculo virtuoso de trabajo. Muchas gracias a todos por su atención. Sabemos que este es un tema en realidad que aquí lo dimos como un pantallazo. Sepan que es muy profundo, depende mucho de cada deporte. Entonces hay que hacer una correcta evaluación de cada deporte. Le agradecemos al TEC, le agradecemos a Adriana de la licenciatura en Nutrición y Bienestar Integral de la sede de Chihuahua por habernos invitado. Y no sé, Adri, si tienen consultas o dudas, si podemos dar el espacio Claro que para sí, si ello. alguien tiene alguna duda, puede ya sea escribirla por el chat o con toda confianza puede abrir micrófono y hacer la pregunta. De manera, pues, bueno, muy rápida nos preguntan dónde se quedará grabado. Yo registré ya todos los correos que ingresaron aquí a la sesión, entonces les estaremos compartiendo una pequeña constancia, así como la liga en donde podrán consultar la grabación del webinar. Entonces, bueno, si alguien tiene alguna duda, no sé si la quieran poner en el chat o hacerla libremente. Pueden preguntar cualquier cosa, sepan que todas las preguntas son buenas. Aquí pregunta Hola, buenas David. Ah, bueno, adelante, adelante y ahorita continuamos con las del chat. Adelante, ¿quién abrió el micrófono? días. Soy Lorena, Lorena Rubio. Saludos a Paula y Hernán de Puebla. Yo tengo una duda. Ahorita estaban mencionando acerca de los hidratos de carbono y el margen que tenemos para, para prescribir en la alimentación del deportista. Pero, ¿qué pasa cuando este deportista ya llega con laboratorios y estos laboratorios tienen datos de hígado graso y de dislipidemia? ¿Cómo manejas eso en el deportista? Porque, bueno, ciertamente es alguien que necesita mucha energía, ¿no? Pongamos 90 kilos, 1,92 de estatura. ¿Qué haces ahí? ¿Cómo manejas, cómo restringes si es alguien que entrena 3 o 4 horas al día? ¿Ernie, vos o empiezo yo? Si querés empezar vos y yo voy a la Ok. siguiente. En ese caso, creo que deberíamos volver a la primera diapo de hidratos de carbono que les mostré y tener en cuenta que hígado graso, ¿sí? Dislipidemias vienen más de la mano o sea, nos hablan más de hábitos alimentarios que quizás no son los mejores y ya nos están hablando de un proceso largo, o sea, que esos hábitos que quizás no son los mejores vienen desde hace mucho tiempo. Entonces ahí la realidad es que lo que vamos a intentar hacer seguramente, o yo hablo por Paula Santiago, lo que yo recomendaría es hidratos de carbono integrales, sobre cereales integrales, legumbres, pero la realidad, y luego, claramente, cambios en la cocción de los alimentos, porque muy probablemente puede llegar a haber mucha fritura y demás, también por ahí un consumo elevado, un exceso de consumo de carnes. Entonces, el problema me parece que no están los hidratos de carbono en sí, y tendría que como reforzar desde la educación alimentaria, que sepan que aunque uno se trabaje en nutrición deportiva, todo el tiempo está haciendo educación alimentaria, es fundamental hacer educación alimentaria, reforzar este concepto, ¿no? ¿Qué tipo de hidratos de carbono voy a prescribir? Quizás tenga que tener en cuenta un poco más el timing, ¿sí? Muchas veces hacen 3 comidas y quizás en este caso yo recomendaría pasar a 5 comidas día. Entonces, no veo tanto el problema en los hidratos de carbono, sino más bien en la restricción de los lípidos, hacer hincapié en qué tipo de lípidos consumir y los métodos de cocción que voy a utilizar. Y en cuanto a los hidratos de carbono siempre que que estén alineados más al aumento de la fibra, ¿no? Que el aumento de la fibra también nos va a ayudar con el tema de la dislipidemia.
Y también hay que evaluar, muy importante, cuando hay hígado graso en el medio, la cantidad de alcohol que se esté consumiendo, porque muchas veces durante la semana o partidos no se toma alcohol y luego, sobre todo si son adolescentes, por lo menos me pasa en Argentina, pasaba mucho, yo atendía a muchos pacientes, muchos chicos de rugby, y el rugby es un deporte en el que los terceros tiempos se juntan todos los que compitieron y entonces comen carne y toman cerveza y toman vino, y entonces y es cultural, ¿sí? Es muy difícil desarraigar. Pero bueno, haría hincapié como en esas pautas. No sé, Hernán, si querés. No, perfecto, exactamente, digamos, hay que analizar para mí como tal cual como decías vos, es sumar a analizar un poco los hábitos y ver si no están, qué métodos de cocción son los que se están utilizando, porque muchas veces cubre bien los hidratos, pero de golpe el método de cocción corresponde a frituras o baños de fritura y que sabemos que eso nos va a aportar grasas saturadas y eso va a terminar al largo plazo causando un desbalance en los lípidos sanguíneos. Entonces es simplemente eso, y que creo que Paula, tú ya lo dijiste, así que Ujú. Sí. eso. Muchas gracias. Acá podemos continuar con con las preguntas del chat, perdón. David Orozco Fregoso nos pregunta, ¿en antropometría, datos crudos o fórmulas? Bueno, si Ok. quieres, esta me toca a mí. Muy buena pregunta, David. Datos crudos o fórmulas, la verdad es que podemos utilizar los dos. Hay, digamos, a veces se prefiere la utilización de datos crudos por sobre las fórmulas, más que nada cuando estamos hablando de porcentajes grasos. ¿Por qué? Porque en lo que es para medir por los porcentajes grasos existen más de 100 fórmulas. Entonces yo tengo que estar muy seguro de la fórmula que voy a usar, que sea la población que se utilizó para la elaboración o la confección de esa fórmula sea la misma que la que estoy midiendo yo, o que mi paciente o que el consultante al que estoy atendiendo, digamos, sea similar a esa población. Entonces, si tengo demasiadas dudas sobre eso o si no se ajusta a las fórmulas que conozco, mejor en ese caso datos crudos como podría llegar a ser los pliegues por sí mismos, ¿sí? El sumatorio de pliegues o la suma de 6 pliegues. En cuanto otro tipo de tejidos u otro tipo de componentes del análisis de la composición corporal, también está bien utilizar fórmulas, pero los datos crudos por sí mismos muchas veces nos solucionan no solamente el tener que procesar los datos, sino a veces con los tiempos con los que contamos. Hay situaciones donde se da, donde no alcanza el tiempo de la consulta o no exactamente es una consulta per sí. Si es un nutriólogo deportivo que está trabajando en un equipo, quizá como podría ser en Americano, en Reyes de Jalisco, por ejemplo, quizá lo que tengas que hacer no te den el tiempo necesario para que tú abordes deportista por deportista, y en ese caso es mejor tener los datos crudos a nada. Entonces, siempre va a depender de los tiempos que tenga uno y de el conocimiento o incluso de la población que tenga a la que esté, digamos, con la que se utilizó la fórmula y con la que esté trabajando. Entonces, analizando ese contexto, yo veré cuál de las dos se puede, pero el dato crudo siempre funciona por sí mismo y cuando tengo el tiempo y tengo la población de referencia y la población en la que estoy atendiendo es la misma, podré utilizar fórmulas también. No sé si Voy a Paula... decir algo, perdón, Adri, aclarar, porque por ahí se empezó a hablar de datos crudos, después diste un ejemplo, pero por ahí alguien que eso es una pregunta muy de antropometría. Para el que no sepa qué son, cuando hablamos de datos crudos, hablamos de las variables, de las mediciones que hacemos y quedarnos con ese número. Por ejemplo, como dijo Hernán, si yo tomo los pliegues, la sumatoria de pliegues, entonces sumo todos los pliegues y me da 87, por ejemplo, 87 milímetros. Eso sería el dato crudo, que mi paciente tiene 87 milímetros de sumatoria de 6 pliegues, de 8 pliegues, de la cantidad que sea. O, por ejemplo, tomo un perímetro de brazo relajado y me da 38 centímetros. Y entonces ese es el dato crudo. Perdón, nada, lo tenía que decir. Y agrego una cosita pequeñita nada más, y es como así hay muchos métodos para evaluar composición corporal y cada cual tiene sus ventajas y desventajas o sus alcances y sus limitaciones, pasa exactamente lo mismo con los datos crudos y con las fórmulas, ¿no? Esto que tenemos que saber en qué momento, como decía Hernán, nos conviene utilizar cada cosa. Nosotros somos bastante fan de los datos crudos, pero también muchas veces
las fórmulas, por ejemplo, si estoy calculando composición, no sé, en 5 componentes, que a mí me gusta mucho porque es muy fácil explicarle al paciente después cuántos kilos de masa adiposa bajar o cuántos kilos de masa muscular subir o cuál es su esqueleto y demás, ahí utilizo la fórmula, ¿sí? Pero va a depender, como dijo Hernán, el contexto en el que esté trabajando, la persona que tenga enfrente y demás. Perdón. No, no, al ¿no? contrario, Gracias por el muchas aporte. gracias. Sí, sí, sí. Tenemos por acá otras preguntitas. ¿Qué báscula recomiendan de bioimpedancia? ¿InBody Dial 120, Tanita o mejor antropometría? Si quieres, respondo yo. A ver, en principio, en básculas de bioimpedancia, la recomendación van a ser que sean las multipolares, ¿sí? Las que tienen más de un polo de frecuencia para poder hacer este análisis de composición corporal. Y en realidad, más que una o la otra, si son multipolares, la verdad que vienen funcionando bien esas. Yo te diría, acorde a tu presupuesto. Digamos, a mí no estoy auspiciado ni por InBody ni por Tanita, así que no te recomendaría una en especial. Y antropometría también funciona. Esto siempre es de acuerdo al presupuesto. Tenemos básculas InBody que salen $500,000. Entonces, si tú tienes $500,000 para gastar, adelante, vas a tener una excelente báscula en tu consulta. Ahora, quizá tú no tienes $500,000 y sí te diría, en esos casos, cuando el presupuesto es más limitado, una de las ventajas que decíamos de la antropometría es su bajo costo. Entonces, quizá tú por $20,000 te capacitaste, adquiriste una herramienta para tu consulta y adquiriste el equipamiento antropométrico. Y con eso ya estás teniendo un diferencial en la consulta que te va a permitir hacer un análisis de la composición corporal, dar otro tipo de evolución a tus pacientes y de todas maneras trabajar de una excelente forma. Entonces, si hay una mejor que otra, lo dejo más que nada a criterio de presupuesto. Entonces, dependerá más que nada, yo diría, de eso, de las posibilidades de cada uno, porque después también pasa lo mismo con las herramientas antropométricas. Tenemos variedad de marcas donde también hay variedad de precios. Entonces, si las herramientas están calibradas, van a funcionar. Y si uno mide con la técnica adecuada, podemos analizar composición corporal de manera correcta. Entonces, ¿cuál sería mejor? Y lo que más se acomode a tus posibilidades y a tus gustos, porque quizá se acomoda la antropometría, pero te cuesta trabajo porque la verdad que hacer antropometría lleva trabajo, hay que agacharse, hay que darle indicaciones al paciente todo el tiempo, hay que poner mucho el cuerpo uno mismo como nutriólogo. Y bueno, y hay gente que no tiene ganas de poner ese cuerpo o incluso no tiene ganas de estar cerca de las personas como para interactuar, de andar como pellizcando. Entonces, eso va a depender un poco más que nada de gustos y posibilidades personales. Sí, igual siempre que se vaya a invertir y se va a gastar un dinero importante y realmente quieren comprarse una báscula de bioimpedancia, la recomendación es que mínimo sea tetrapolar, ¿sí? Porque después pasan estas cosas de que la persona se puso un short diferente o se lo sacó, se lo quitó y se pesa a los 2 minutos y entonces tiene un aumento de masa adiposa o de masa muscular, no me acuerdo cómo era, que estuvo muy O en una boga ese disminución, caso, o una porque, disminución. exacto, es Entonces, una... las últimas tecnologías han mejorado mucho en bioimpedancia, pero como dice Hernán, la realidad es que sí son muy costosas. Entonces, bueno, va a depender de eso, ¿no? Del presupuesto, de lo que uno esté dispuesto a hacer y como les mencioné yo en algún momento, con lo que se sienta más cómodo. Al día de hoy a mí me resulta mucho más fácil evaluar, agarrar un pliegue abdominal, yo ya sé cómo se marca, lo marco, lo mido y me da 20. Y a los 2 minutos lo vuelvo a medir y me sigue dando 20. Entonces ya sé que su pliegue es 20, no importa si se quitó el short, se colocó cabello, lo que sea, ¿sí? Entonces, bueno, nada, es como yo me siento más cómoda así. Pero bueno, entonces presupuesto, comodidad, rapidez en la consulta, hay muchas cosas para evaluar en una compra cuando se trata de tanto dinero, ¿no? Muy bien, muchas gracias. David nos dice, excelente webinar, saludos. Y Norma López nos pregunta, en el caso de la prescripción de lípidos para pérdida de grasa corporal, la recomendación de 0,5 a 1 gramo por kilogramo de peso es siempre cuidando que no baje del 20% de las kilocalorías totales. Exactamente, Norma. Siempre hay que tener en cuenta no bajar del 20%. Planes, planes más restrictivos, como les mencionaba, el paciente no los va a poder cumplir. O sea, no los va a poder cumplir porque aparte recuerden que tenemos aceite o grasas escondidas en un montón de cosas. Entonces incluso, bueno, los frutos secos, que si un aguacate, que si el aceite para la ensalada.
Entonces la realidad es que es imposible de llevar a cabo un plan de alimentación con menos del 20% de las calorías en lípidos, ¿no? De las calorías totales en lípidos. Muy bien, acá tenemos otra de Paula Tapia, una duda sobre composición corporal. En cuanto a la valoración mediante impedancia eléctrica, ¿cómo se interpreta que el deportista aumenta la masa magra y mantiene la masa grasa y la masa muscular? Permiso, me voy Bueno, a meter. Ah, bueno, bueno, perdón. Sí. si no, yo lo que iba a decir en realidad que bajo ese modelo de análisis, masa magra y masa muscular son lo mismo. Entonces, si aumentó masa magra, no pudo mantener la masa muscular porque está haciendo referencia al mismo componente. No sé, Paula, si era vos lo que querías decir, no. No, simplemente que lo que iba a decir es que justamente lo que mencionábamos antes, de dependiendo cuál es la báscula o el tipo del bioimpedanciómetro que se utilice, el dato que nos va a arrojar en cuanto a masa magra o masa muscular. Porque también depende de las fórmulas que se utilicen, ¿no? Porque claramente lo que nos va a estar, lo que tiene adentro también cargado esa máquina es una fórmula. Entonces, es muy difícil, con mi impedancia, el problema que tenemos hoy en día, que yo creo que a la larga eso se puede llegar a mejorar, es que no hay referencias. No hay referencias en cuanto a estudio, o son muy pocas las referencias en cuanto a composición corporal. Y muchas veces, si la báscula es de un modelo más antiguo, más viejito, o de monofrecuencia, ¿sí? O quizás bifrecuencia, el problema que tenemos ahí es que generalmente los aumentos de peso los va a tomar como aumentos de masa grasa, ¿sí? Y no necesariamente de masa magra. Entonces hay que tener también como cuidado con esas cosas. No, no sé si respondimos, pobre Sí, Paola. no, yo solamente aportar eso, que habría que ver eso, cuál era la báscula o el tipo de bioimpedancia que Ujú. se estaba utilizando, porque sí es muy diferente. Tal como dijo Paula, las de monofrecuencia, todo aumento de peso lo van a tomar como aumento de masa grasa. Y las multifrecuencias no necesariamente, pero bueno, por ahí hay memes dando vueltas que una buena manera de bajar el porcentaje graso en 3 minutos es cambiarte el short cuando te subes a la báscula, que es justo lo que dijo Paula. Entonces, habría que ver cuál está. Y de hecho eso no solamente es un meme, se desprende de un estudio que se hizo sobre estas básculas. Entonces habrá que ver eso. Será un poco también interpretación a criterio profesional del nutriólogo y ver qué es lo que está pasando con la persona. Sí, lo que tendrás que prestar más atención será al número exacto que da la báscula, ¿sí? Porque en eso la báscula no miente, ¿sí? El paciente sí puede mentir y decir que viene haciendo las cosas súper bien cuando no. Entonces, habrá que ver y prestar atención a esas cuestiones. Súper, muchas gracias. Ustedes nos dicen si podemos continuar con las preguntas. ¿Sí? ¿Sí? Ok, Sí, sin perfecto. problema. En Sí, cuestión no, de enfermedades crónicas como diabetes, ¿qué sería lo mejor? primero que vean un diabetólogo. Pero no sé si en cuanto a prescripción de calorías Claro, o análisis de composición corporal. Si vamos a análisis de composición corporal, a ver cuál es el mejor método que se le acomoda a esa situación, porque puede ser una diabetes con exceso de peso o puede ser una diabetes con normopeso. Entonces veremos ahí qué método de composición ocupamos según esa situación. Y en cuanto a la prescripción, sí es mejor consultar con un diabetólogo y en todo caso trabajar de manera mancomunada, ¿sí? Para que hacer mancuerna, digamos, con ese diabetólogo y ponerse de acuerdo para no contradecir uno al otro. No sé si Paula iba a decir algo sobre no, hidratos es de que ahí carbono vi en que ellos. creo que Eric fue quien consultó y ahí pone en base a los macros. En base a los macros, lo que tenemos que saber es primero ver, o sea, tiene que ser un nutriólogo deportivo y que se especialice en diabetes. ¿Por qué? Si estamos hablando de deportes, ¿no? De deportes y ya cuando estábamos en competencia y demás. La verdad es que ahora se ha facilitado muchísimo con las bombas de insulina, son fantásticas, los futbolistas las están usando muchísimo. Entonces, primero tenemos que diferenciar si es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, ¿no? Lo que mencionábamos antes. Luego de eso, ver cuál es el tipo de deporte que hace el sujeto, si es un deporte de resistencia, si es un deporte fosfagénico, si es un deporte, entonces ver bien cuál es el sustrato. Y lo primero que vamos a tener en cuenta, más allá de la composición corporal, en este paciente va a ser la salud. O sea, lo que nosotros tenemos que tener siempre en claro es que el requerimiento y la prescripción que hagamos va a ser primero por su salud y luego vamos a ir cumpliendo el resto de los objetivos. Entonces, hay que ver qué tipo de insulina está consumiendo, si tiene bomba o no,
si cuándo se la mide o no, o sea, sí es un caso muy particular, o sea, como siempre les mencionamos durante todo el webinar, lo importante es individualizar, ¿no? Entonces, en este caso, más allá del requerimiento que tiene por el deporte, tenemos que ver cuáles sus requerimientos acorde a la enfermedad. Entonces, si es diabetes 1, si es diabetes 2, si tiene bomba de insulina o no, si se inyecta insulina, qué insulina está utilizando, entonces ver cuál es el pico de insulina para ver cuándo le voy a dar los hidratos de carbono. Es un poco más, es bastante complejo ese tema. Súper, muchas gracias. Jess Gómez nos pregunta, en fútbol, en periodo de competencia, ¿se puede realizar un superávit calórico para aumento de masa muscular con resultado óptimo? Entiendo que durante la pretemporada es lo ideal, pero ya se nos pasó el tiempo. Gracias. O sea, Muy buena pregunta, Jess. Bueno, saludos para ti también. Desde aquí de Ciudad de México. Mira, tal como dijiste, los cambios en fútbol, lo ideal es hacerlos en pretemporada, es el momento de hacer los ajustes. Y en la temporada es casi como, bueno, estamos en esta situación, esperemos que pase la temporada de la mejor manera y luego buscamos volver a hacer los cambios. Porque si así hacemos un superávit y el entrenamiento no está acompañando de la misma manera, ese superávit se va a terminar convirtiendo en no en un aumento de masa muscular, sino en un aumento de masa adiposa. Y esto puede ser perjudicial o para su rendimiento. Y bueno, nada, sabemos que el fútbol y especialmente en Argentina puede ser una picadora de carne. Entonces, ante estas cosas, mejor no comprometer tanto la cuestión de la titularidad o no de ese jugador. No sé en qué caso puntual estás diciendo. No sé si Paula querías sumar algo más. No, sí, tratamos de hacer todos los cambios en pretemporada y en realidad la recomendación siempre que es que en vacaciones traten de hacer todo lo más posible adecuándose al plan prescripto, ¿no? Que muchas veces en fútbol y en todos los deportes es bastante difícil, ¿no? Es un momento de vacaciones, igual que todos los que no hacemos deporte de élite. Pero no, estamos de acuerdo. O sea, quizás si no es tanto el aumento de masa muscular que se tiene que llegar a lograr y si se habla con el preparador físico y el preparador físico está de acuerdo y ve que puede sumar algo de entrenamiento acorde a ese objetivo, podría llegar a ser. Nunca plantearlo como objetivo en ese caso, en este caso puntual, que estamos hablando de un jugador de fútbol y que está en periodo de competencia, nunca plantear ese objetivo solo con el jugador, ahí sí tenés que trabajo interdisciplinario y sumar cuerpo médico y cuerpo técnico justamente para esto. Porque en realidad el preparador físico va a ser el que te diga si se puede o no se puede. Y viniendo a esto, tengan en cuenta que cuando hablamos de deporte y deporte de alto rendimiento, muchas veces cuando estamos viendo el tema de composición corporal, sepan que el déficit de energía tiene que ser muy pequeño porque, como les mencionábamos, tiene que cubrir de todas maneras también, llegar a cubrir sus requerimientos lo máximo posible. Pero y aparte tengo otra constante, que es que yo no puedo aumentar. Si estamos hablando de deporte de alto rendimiento, no en deportistas recreacionales, muchas veces no tengo la chance de poder aumentar el gasto energético a partir de la actividad física. ¿Por qué? Porque el entrenamiento ya está pautado y se entrena de determinada manera, los descansos son de determinada manera y demás. Entonces, bueno, nada, por ahí en ese caso puntualísimo, y si no es un aumento excesivo de masa muscular, y con un aumento quizá puedo hacer un aumento de 100, 200 calorías, e ir checando, ¿sí? Quizás en vez de cada una vez por mes, cada 15 días o una vez por semana, ver que no está aumentando masa adiposa. Entonces, en ese caso, bueno, sí se podría continuar. Es lo único que se me ocurriría como consejo, Jess. muchas gracias. Yasmín Guillén tiene dos preguntas. Una es si recomiendan alguna fórmula de predicción para obtener el gasto energético total y la otra es referente a CrossFit. ¿Cómo podremos manejar una recomposición corporal en una persona recreativa y en una persona mismo deporte, pero que su programación sí está enfocada en competencia? Compite, pero aún no es élite. A ver, primera pregunta, ¿una fórmula para prescripción de gasto energético total o requerimiento de calorías? O cualquiera de las utilizadas normalmente, como sería Harris Benedict, suelen funcionar bastante bien. Esa podría ser una posibilidad.
Y en cuanto a lo que es cómo manejar la recomposición corporal, cuando es persona recreativa, y bueno, ahí es donde hacemos todo esto de primero evaluar y medir y evaluar para ver cuál es el punto de partida y ya también ver un poco con esa persona cuál es su objetivo, si va a querer aumentar masa muscular para ponerse más fuerte en un principio, o si en su idea inicial es descender tejido adiposo, porque no sé exactamente cuál es la situación, pero si quiere descender tejido adiposo para verse más magro sin importarle tanto la fuerza. Digamos, eso es lo principal sería eso. Y en cuanto a alguien que esté en competencia, y aunque no sea lead, y bueno, lo importante aquí, más que si ya está compitiendo, yo no tocaría tanto su composición corporal, sino más que nada me encargaría de asegurarme que tenga el combustible suficiente para que pueda rendir de manera adecuada en la competencia. Como decíamos recién en fútbol, lo ideal siempre es que los cambios se hagan antes de los periodos competitivos. Ya en el periodo competitivo, una vez que empieza, y bueno, se trabaja con lo que está, asegurándose que los combustibles sean lo suficientes y en todo caso se mejora para el siguiente periodo competitivo. Listo, pues creo que con esto terminamos las preguntas. Muchas gracias a todos, muchas gracias Hernán, muchas gracias Paula. Y a los que están preguntando de si les vamos a compartir la grabación, sí, les digo que tenemos sus correos y entonces se las haremos llegar a través de sus correos junto con una pequeña constancia. Muchísimas gracias a todos. Buenas Bye noches. bye, buenas Buenas noches. Bye. noches.